Muy buenas noches con todos. Hoy estamos lunes 27 de julio, a vísperas de nuestro aniversario patrio número 199. En ese sentido, Sofía, Escuela de Posgrado, viene como cada lunes ofreciendo la cátedra Bicentenario. Esta noche, este lunes previo a nuestro aniversario patrio, Sofía se viste de gala para recibir a una gran persona, un gran amigo. Bueno, me precio yo de ser amigo de él, y es el doctor Gerardo Ayzanoa del Carpio, quien nos expone esta noche en la Cátedra Bicentenario los problemas estructurales y coyunturales frente a los retos del siglo XXI. Voy a dar lectura al currículo resumido de Gerardo Ayzanoa del Carpio. Gerardo es profesor graduado en la Escuela Normal Superior, actual Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, más conocida como La Cantuta. Cuenta con estudios de posgrado en el Instituto de Desarrollo Social de América Latina, DESAL, en Santiago de Chile. El Instituto Internacional de Planificación de la Educación de UNESCO, en París, Francia. En el Centro de Altos Estudios Militares del Perú, CAEN, que hoy es el Centro de Altos Estudios Nacionales. Profesor de cursos de posgrado en la Universidad de Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Ricardo Palma y Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Funcionario del Ministerio de Educación, jefe de Estadística, director del Instituto de Investigación y Desarrollo de la Educación, jefe del Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo, INABEC, y ministro de Educación. Funcionario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fundador de las oficinas de Registro Central y de Planeamiento Universitario. Especialista principal en planeamiento educativo del Programa Regional de Desarrollo Educativo de la OEA en Washington, Estados Unidos. Consultor internacional de UNESCO para América Central y Panamá, condecorado con las palmas magisteriales en el grado de comendador, la medalla Andrés Bello de Venezuela y la medalla José Antonio Encinas de la derrama magisterial. Como les dije, es un verdadero placer y es un privilegio tener en la Cátedra Bicentenario a mi gran amigo Gerardo Ayzanoa del Carpio. Adelante, Gerardo, por favor. Buenas noches, mi querido Willy. Gracias por tu presentación. Y bueno, nosotros somos amigos en los términos más generosos de lo que significa la amistad. Y gracias por invitarme a participar en esta cátedra, Sofía. Qué bueno es saber, ¿no? Y por lo tanto, pienso de que tiene una inspiración griega, ¿no? Para algo, los griegos fueron pues una gran cultura. Bueno, el tema que voy a desarrollar es la educación peruana frente al siglo XXI. Y aquí quiero hacer una introducción. He estado pensando y decir cómo nos encontrarán los 201 años de independencia. ¿Qué se ha hecho en el siglo XX y qué se está haciendo los primeros 20 años del siglo XXI? Y para serte franco y serles franco a todos los participantes, estoy un poquito decepcionado. Yo creo que en el siglo XX se hicieron muchas cosas en educación. En primer lugar, hubieron 3 grandes reformas. La primera que hizo Pardo, la segunda que se hizo el año 1948, donde se crearon las grandes unidades escolares, se dio un financiamiento especial a la educación, y la otra experiencia magnífica de los años 70, en que la reforma educativa del Perú fue nominada como uno de los mejores experimentos educacionales en América Latina.
frente al 2021, ¿cómo los encuentra? Yo creo que nos falta muchas cosas que hacer. Yo creo que hay que darle no una reforma educativa a nuestro país, sino una transformación educativa, lo que en términos modernos se llama una reingeniería. Necesitamos una transformación en varios aspectos que luego les iré presentando. Pero entrando ya en tema, quisiera decirles que nosotros vivimos ahora, ¿no? Un siglo totalmente diferente del siglo XX. Y de esto no nos hemos dado cuenta en el aspecto económico, social y en el aspecto educativo. Voy a citar algunas diferencias. En primer lugar, el siglo XX representó el desarrollo industrial. Y, bueno, vivíamos en una sociedad industrial. Ahora denominamos que el siglo XXI atiende a una sociedad postindustrial. Y hay grandes diferencias. Lo primero, en el medio de comunicación del siglo XX fue la imprenta. Ahora es la tecnología cibernética. Este hecho de dar una exposición por computadora es una gran transformación. En cuanto al aspecto de gobierno, el siglo XX significó el Estado-nación. Todo el mundo quería ser un Estado-nación. Y aquí quiero hacer un paréntesis. El Perú es uno de los 3 países en América Latina que es un país testimonio. Esto quiere decir que nosotros no nacimos ayer. Tenemos 7,000 años de vigencia, ¿no? Si hablamos del hombre de la Auricocha, y 5,000 años de vigencia si hablamos del hombre de Caral. Sí, venimos desde lejos. Pues. Y esto determinó la creación de una gran cultura. Somos país testimonio porque tuvimos el honor de heredar las grandes creaciones de la cultura pre-inca y de la cultura inca. Y está bien que seamos inspirados por la cultura occidental, pero recordando a Arguedas, quisiera decir que hemos olvidado nuestra lengua, nuestra cultura nativa, el quechua, que yo lo manejo gracias a mi gran maestro José María Arguedas, significa pues una otra manera de ser. Significa 2 aspectos. Significa un código moral muy exigente y no solamente un código en cuanto a leyes, reglamentos, sino un código moral que significa vivencias compartidas y vivencias diarias, cotidianas. Y, por otro lado, la solidaridad, la confraternidad. Eso es la gran herencia que nos dejó la cultura andina y que ahora, merced al neoliberalismo, se está olvidando. Bueno, después de todo lo malo que nos ha traído el coronavirus, nos ha traído algo positivo, que es, ¿no?, darnos cuenta que somos un país que tiene una población inteligente, trabajadora, creativa, pero por el otro lado nos falta solidaridad, nos falta confraternidad y nos falta orden. Nos falta un código moral cotidiano de honestidad. Creo que una vez que pase esta pandemia, tenemos que, desde la escuela, desde el jardín de la infancia, la escuela, el colegio y la universidad, pensar en que debemos ordenar nuestros comportamientos, tener códigos morales, conductas honestas cotidianas. Muy bien, también la diferencia entre el siglo XX y el siglo XXI está porque los paradigmas cognitivos eran deterministas. La ciencia, los científicos hacían su trabajo aislados en su laboratorio, no participaban. Ahora se tiene paradigmas cibernéticos y se trabaja con redes del conocimiento. La investigación
si es que no se comparte, si es que no se publica, es como si no existiera. Y por último, en cuanto a tecnología, la tecnología del siglo XX fue la tecnología de la máquina. Esto quiere decir que nosotros inventamos maquinaria para ganar fuerza, ganar extensión, en fin. Pero ahora nuestra tecnología es una tecnología intelectual, es decir, crear conocimientos cada vez más complejos. Y aquí en el Perú tenemos un fuerte reto, el reto del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y quiero aprovechar de hablar algo bueno sobre el Perú. Somos un país, ¿no?, que tiene la suerte de tener 5 santos y tener un Señor de los Milagros. 400 hermandades hay en el Perú entero sobre el Señor de los Milagros. Vivimos un San Martín de Porres, una Santa Rosa de Lima. Somos un país religioso, pues, y eso está bien. También somos un país literario, ¿sí? Dice que el mejor español en Latinoamérica es el que hablamos nosotros los peruanos. Y por último, somos un país gastronómico. El siglo XXI nos exige ahora ser un país científico-tecnológico, porque esto es lo que exige la gente y la sociedad del siglo XXI. Y aquí estamos recién iniciando. Tenemos un 0.03 centésimos de dedicación en el PBI a estudios científicos tecnológicos. Chile tiene 0.06, Brasil tiene 6 décimos. Entonces, aquí tenemos que trabajar en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y esto es lo que no estamos haciendo. Hay instituciones que trabajan, pero la ciencia no solamente se hace en la universidad. La ciencia se hace, y disculpen que sea muy enfático, ¿no? La ciencia debe empezar en el jardín de la infancia. Y casualmente, en la época o en el estado de, ¿no?, de los niños de 5 o 6 años, son muy preguntones. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En el jardín de la infancia, en la educación inicial, los niños preguntan y tienen su miss, tienen su profesora que los orienta, que el niño sea preguntón, que el niño sea inquieto. Cuando pasa del jardín de la infancia a la primaria, ahí se pierde todo espíritu inquisitivo, porque la profesora le dice, cállate, no interrumpas, tú tienes que memorizar esto y repetirlo como debe ser. Adiós, ¿no? Actitud científica. Bueno, entonces hay diferencias muy fuertes, pues, entre el desarrollo del siglo XX y el desarrollo del siglo XXI, pero un poco inquisitivo como soy, yo diría que en el siglo XX se hizo muchos trabajos científicos que ahora no se está haciendo. Para muestra, había lo que se llama el Instituto Psicopedagógico Nacional. Esto lo fundó un alemán, Walter Blumenfeld, que estuvo muchos años aquí en el Perú. ¿Y qué hicimos? En ciencias de la educación, en primer lugar, tuvimos la adaptación del test de inteligencia para la educación primaria, ¿no?, de los de Francia, Binet. Para la educación secundaria, el Terman. Y entonces, esto no era, ¿no?, copiarse, sino se tomaban las bases y se adaptaba al Perú. Entonces, en los colegios, para pasar de la primaria a la secundaria, se aplicaba una prueba de madurez mental. Cualquier niño no pasaba así nomás a la secundaria, sino se aplicaba una prueba de madurez mental basado en estos conocimientos científicos. Las grandes unidades escolares tenían un departamento psicopedagógico, donde se trataba los problemas personales, de estudios, de elección profesional de los alumnos. Ahora, ya no hay departamentos psicopedagógicos. También había departamentos de actividades educativas, cuya misión era comunicar a la escuela, al aula, con el desarrollo de la cultura. Y cultura significa, pues, ¿no?,
filosofía, significa arte, significa comportamiento social. Yo me acuerdo que en las grandes unidades escolares, los alumnos egresados de estos centros tenían un apego por la cultura, un apego por el deporte. En las grandes unidades, junto a las aulas, había, ¿no? Canchas de fútbol, pistas de atletismo, etc. Y había una gran biblioteca. Esto es lo que ahora está faltando. Muy bien. Pero quisiera decirles ahora que se dice que la educación debe tener un rol estratégico en el Perú. ¿Qué significa esto? Son exigencias como, por ejemplo, la pertinencia. Toda educación debe servir a las necesidades, características de su comunidad. Si la educación no atiende las exigencias de la comunidad, es una educación sin sentido. También una educación debe ser relevante, debe coadyuvar al cambio cualitativo de la sociedad. Una buena educación no está para repetir el pasado automáticamente, ¿no? Una buena educación lo que significa es que no promover los aspectos positivos, pero también enmendar los errores, ¿no? Los desvíos que tiene toda sociedad. También, ¿no? Crear conocimientos, no solo memorizar conocimientos. Y para esto la investigación es una herramienta fundamental. Tal vez la educación del siglo XX, por imitar tanto a los franceses, pecó de racionalista y de un racionalismo que es repetir lo que hicieron otros países. No, lo que se quiere es tener como base el conocimiento, a ver cómo ha avanzado la educación en el aspecto, por ejemplo, de conocer su historia. ¿Cómo es el Perú con la geografía? Ustedes conocen y saben muy bien que el Perú tiene 21 pisos ecológicos. Sí, entonces, la cordillera de los Andes, si bien es cierto que ha sido un obstáculo para hacer carreteras, en fin, pero nos proporcionó 21 pisos ecológicos. Hay climas, diversos climas. Hay los valles interandinos, hay la selva alta, la selva baja, donde tenemos oportunidad de tener, ¿no? Una fauna y una flora muy diversa. Y por algo el Perú, pues, exportó la papa, salvó de la hambruna a los países europeos. Pero ahora el Perú sigue produciendo la maca, por ejemplo. ¿No? Muchos alimentos andinos, ¿no? Están exportándose para potenciar la alimentación de otros países, por ejemplo, de Japón. Bueno, y entonces, aquí también, ¿no? Hay que fomentar la cohesión social. La educación es un medio de cohesión social, es decir, de que no hayan, pues, muchos estratos sociales desde la pirámide, donde están los que tienen mucho dinero, tienen un gran nivel educativo, y la base donde hay analfabetos. Todavía hay analfabetos en el Perú, en pleno siglo XXI, y esto, bueno, es harto preocupante. También debe fomentar la cohesión social, como lo dije. Y por último, hay que trascender el ámbito escolar. Esta es una exigencia que tenemos presente. Este concepto, y esto es una de las fallas, y que me disculpen los señores que manejan la educación en este momento, se dirigen que la educación se da en la escuela primaria para los niños, en la educación secundaria para los púberes y adolescentes, y en la universidad para los jóvenes. Sí, si ustedes analizan los programas de gobierno actuales, van a ver que está dirigido, pues, está canalizado, ¿no?, a la educación formal, a los niveles educativos. Y la UNESCO en los años 1990 dijeron educación para todos.
y educación permanente. La educación está presente o debe estar presente en todos los periodos de vida del ser humano. Y sobre todo, una herramienta muy beneficiosa son los programas de educación no formal. En el Perú, muchos jóvenes abandonaron la escuela porque tenían que trabajar. Y como no tienen un buen nivel educativo, ganan poco. Y bueno, son obreros, son agricultores, y bueno, no tienen pues un buen sueldo porque tienen bajo nivel educativo. Que vuelvan a la primaria, bueno, les es difícil porque la primaria está orientada a atender a niños, pues, ¿no? Incluso, quiero contarles una anécdota. Hay muchos niños obreros, muchos niños que trabajan, ¿no? Aquí en Lima nomás, aquí en Lima. Si se van por el Cerro San Cristóbal, van a ver a niños de 10, 12 años que trabajan como picapedreros. Agarran las piedras, agarran una llanta, calientan la llanta y la ponen y calientan la piedra y así pueden crear pedrería para construcción. Estos niños tienen 10 o 12 años y no han terminado su primaria. Y cuando vuelven a la escuela o en la nocturna, con un programa para niños, a niños que ya son adultos en su manera de ser, ¿no? Le están enseñando a leer mi mamá me mima. Y el niño dice, esta profe pues es mensa, porque a mí mi mamá nunca me mimó, por eso yo me arranqué de mi casa y me fui a vivir con mis amigos. Vean ustedes, cuán no funcional es nuestra educación. Y eso está pasando no en la región andina, no en la región amazónica, está pasando aquí en Lima nada más, en el Cerro San Cristóbal. Vean ustedes pues que entonces hace falta programas de educación no formal. El joven campesino que no terminó su primaria, el joven obrero, necesita más. Y allá por los años 30, 40, merced a las universidades populares, los obreros peruanos iban escuchaban música clásica. Eran mucho más cultos que los obreros actuales. ¿No? Hay que leer, ¿no? los planteamientos que se hacen en el periodismo antiguo. El obrero anterior, el obrero antiguo, era mucho más culto que el obrero actual. Bueno, una propuesta estratégica. ¿Qué hay que hacer, ¿no? Para cambiar este estado de situación? En primer lugar, ya lo dije, una transformación, no una simple reforma. Esto no es oportuno. Sí se necesita una reingeniería en educación, cambiarlo todo. ¿Qué es cambiar currículos, ¿no? Cambiar trabajo de profesores. El Estado peruano tiene a su cargo el 70% del servicio educacional. El otro 30% lo hace la escuela privada. Muy bien. Y el Estado peruano es un Estado empleador de maestros. Pregunten ustedes si en los programas del Ministerio de Educación hay un plan serio de capacitación, mejoramiento del docente. El docente actualmente en universidades, institutos pedagógicos y en el mismo Ministerio de Educación es un docente, como su nombre lo dice, el que enseña, nada más, ¿no? Y no, la carrera del educador es una carrera que se parece mucho a la medicina, ¿no? El médico que se gradúa en la universidad es médico cirujano y atiende 4 grandes especialidades. Cirugía, medicina, medicina para niños y medicina para señoras que van a dar a luz. Pero luego vuelven a hacer su maestría, su especialización, y ellos lo dicen su residentado, y escogen para estudiar especialidades,
durante 4 años están trabajando en una universidad junto con en una clínica para convertirse en radiólogos, en médicos cardiólogos, en una serie de diversidades de especialidades médicas. Y en el profesorado es igual. La ley universitaria, la ley magisterial actual solamente piensa que el educador es docente. No, les voy a mencionar qué especialidades deben darse en la maestría, qué especialidades necesita para el maestro peruano. En primer lugar, docente. En segundo lugar, investigación. La carrera, la profesión que más exige investigación es la educación, la docencia. Después, luego, la gestión, la investigación, la orientación escolar o psicopedagogía, el planeamiento educativo, y algo nuevo que es, ¿no?, el experto en manejo o fabricación de tecnología educativa. Nosotros importamos mucho de España, ¿no?, sobre libros, sobre medios auxiliares de enseñanza, bibliotecas, hemerotecas, manejo de medios como laboratorios, gabinetes. Esa especialidad no se da en el Perú en una forma organizada. Y esto significa pues una transformación. También otro aspecto es de tener una direccionalidad. Es muy común que cada cambio de gobierno se cambia totalmente la educación. Y actualmente vemos que, y voy a decirlo, ¿no? En las elecciones pasadas, en el 2016, se presentaron varios programas, ¿no?, políticas educativas. Y la mejor política educativa fue la que hizo el señor Kuczynski. Pero ¿qué sucedió? Uno lee y la política educativa bien preparada, pero el señor Kuczynski jura como presidente y trae nuevamente como ministro al que fue ministro de Educación del gobierno de Humala. Todo el trabajo que se había preparado se fue al agua, sencillamente, ¿no? Y eso no puede ser. Y si se averigua cuánto es el cambio de ministros, el sector que ha tenido mayor cambio de ministros ha sido educación. Y no, ni siquiera han consultado. Todo es nuevo, todo es improvisación. Y la profesión donde más falta hace una planificación de largo plazo y de gran aliento es en educación, porque la educación no puede improvisarse pues cada 4 o 5 años. Muy bien. También no solamente debe servir a la edad en edad escolar, ya lo dije, debe haber programas de educación no formal. También tenga direccionalidad, ya lo dije, y que mejore el modelo de formación docente. Es decir, la ley magisterial actual solamente forma para el profesor enseñante, nada más. Las otras especialidades no existen. Para ser director, eso ya es otra cosa. Le hacen un encargo especial y luego, si termina su contrato como director, vuelve a ser profesor. No hay el concepto de formación de largo plazo. Yo hago una comparación, ¿no? Imagínense ustedes qué sería que el subteniente que se gradúa en la Escuela Militar de Chorrillos, ¿no?, y le dan su espada, y le dicen, bueno, usted es subteniente, vaya usted a trabajar y le vamos a subir el sueldo siendo solamente subteniente toda la vida. ¿No? Una profesión debe tener, ¿no?, un escalafón, una carrera. El subteniente o alférez que se gradúa en Chorrillos piensa que va a ser general, esa es su meta, ¿no? Y para ser general pasa por una serie de estudios, ¿no? Y llegando a mayor y comandante, hacen un proyecto que es, ¿no?, una especialidad que es la escuela de guerra. El militar que va a llegar a ser general tiene que pasar por la Escuela Superior de Guerra. Y ahí es donde se criba, donde se selecciona a los mejores. Bueno, eso no está pasando en la educación.
Mire, yo he trabajado por la UNESCO muchos años en América Central y he estado en un país donde hay una verdadera carrera magisterial. Todos los funcionarios del Ministerio de Educación, o una gran mayoría, son de carrera. Funcionarios de confianza son 4 o 5. Aquí en el Perú, cuando cambia ministro, hay 17, 18, hasta 20 funcionarios de confianza. No hay la carrera magisterial. Bueno, entonces, esto es muy importante. También quisiera referirme a la reformulación de las normas constitucionales y legales de la educación, ¿no? En primer lugar, la Constitución política. En su artículo 93, la actual Constitución le quita el cuerpo pues a la educación. La educación es un derecho del pueblo y una obligación del Estado. En la Constitución del 93 se dice que debe haber coordinación nomás, que el Ministerio de Educación debe coordinar. No es una obligación. Es un derecho del pueblo y una obligación del Estado. Y la Ley General de Educación, la 28044, también tiene algunas falencias. La primera es que le restó importancia a la educación técnica. La educación técnica se da desde el segundo nivel, desde la secundaria o de la media. Y así porque el que termina primaria y no puede entrar a la universidad, escoge una carrera técnica, ¿no? Y había antes, pues, las carreras técnicas, ¿no? Por ejemplo, el carpintero, el mecánico automotriz, en fin, que, bueno, eran jóvenes que se iniciaban una profesión, ¿no?, en educación media. En la ley 28044 no le dan importancia y se dice como una educación alternativa. Los que no pueden seguir estudios, que vayan ahí, pues, no tiene la misma exigencia. Y esto es incluso antidemocrático y es discriminador. Bueno, también en la ley 28044 hay una seria falla. En el Perú, que somos los creadores de la educación inicial, del jardín de la infancia, en la ley del 2319 de la reforma de la educación del 70, se creó la educación inicial, fuimos los creadores de la educación inicial. Ahí, ¿no?, se socializa al niño, se le enseña que hábitos de socialización, de desarrollo de su musculatura fina, le dan sentido de orden. Y las mejores educadoras son las de educación inicial, al extremo que el niño se compenetra con su profesor y le dice mi miss. Incluso, ¿no?, estos enanos discute con la madre y dice, no, mamá, no es así, mi miss me ha dicho que sea así. Hay una relación entre la miss, ¿no?, que es la profesora inicial, y el niño. Esto debe acompañar toda la primaria y esta falta de empatía es la que hace falta. Bueno, entonces en ese sentido la educación, la ley 28044 debe pues modificarse en este sentido. Luego, también hay una proliferación de leyes. Todo se da por ley, no. Incluso ahora, con estupor, escuchamos de que, bueno, el Congreso tiene que meterse a ver lo que es ciencia. ¿Se puede utilizar tal remedio para mejorar el coronavirus? No, pues, eso no es materia del Congreso. Eso es ciencia pura. A ese extremo vamos a llegar a oír que un congresista dice, bueno, ya 2 más 2 o 2 por 2 ya no es 4, es 5, porque así lo dice. Una cosa es la política y otra cosa es la ciencia. Hay una confusión. También, ¿no?, el aspecto de que la educación debe ser permanente y acumulativa. Los seres humanos vivimos por grandes periodos de edad. Cada periodo de edad
tiene su propio conocimiento. Un niño aprende por el aspecto de globalización. Un adolescente aprende ya por departamentalización. Y un universitario aprende por especialización. Cada periodo de edad tiene su forma de pensamiento. Y a veces se olvida esto y se confunde. También hay la educación bilingüe. La educación bilingüe no solamente es de hablar otro idioma o otra lengua, no, es cultura bilingüe. El lenguaje es un trasunto del pensamiento. Y entonces no vamos a llegar a ser como Paraguay, de que todos los paraguayos hablan guaraní. Ojalá eso fuera, pero yo diría que en secundaria los estudie quechua para que los egresados de educación secundaria no puedan manejar un quechua básico, pues, que es un idioma muy nutrido, muy romántico, que comprende más al alma humana, como lo diría José María Arguedas. También, ¿no?, en la evaluación del rendimiento escolar. Una materia, una asignatura se da y tiene sus objetivos. Para algo se da una asignatura. La matemática se da para desarrollar el principio de racionalidad numérica aplicada a los espacios y aplica a la geometría, aplicada a los negocios y es los porcentajes, en fin. Entonces, lo que sucede es que hay que evaluar no memoria, no recuerdo, sino evaluar si mediante esta asignatura se está propendiendo al desarrollo de la persona. También, debe estar coordinada con la planificación. La profesión o el sector que más necesita planificación de largo plazo es la educación. Porque el ser humano pues se proyecta hasta las edades del adulto mayor. Antes eran 63 años. Yo me acuerdo mucho que hace 20 años, un peruano tenía como promedio de edad 20 años, o 60 años. Ahora son 75. Sí, estamos viviendo más. Y sencillamente, entonces, deben haber, programas educativos que atiendan a esta edad. En Alemania, por ejemplo, hay, lo que llaman las escuelas que están administradas por las municipalidades. La gente de mayor edad, el adulto mayor, como se dice ahora, debe vivir, pues, debe producir, y los tienen ahí como guías de museos, como acompañantes, en fin, sí, cada uno trabaja. Entonces, muy bien, así que la educación es permanente, es para toda la vida. Siempre está aprendiendo uno, desde que nace hasta que muere. Bueno, aquí voy terminando en el sentido de que es muy necesario reenrumbar la educación y hacer pues una transformación. Y sobre todo, pensar que la carrera de docente pasa por diversas especialidades y permanentemente se lo está actualizando. El Perú es un país, como dije, un país testimonio y un país que debe tener una buena educación. Lo tuvo en la época incaica, lo tuvo en grandes reformas que ha tenido el país, pero ahora estamos olvidando de eso, aplicando las famosas competencias. No, lo que se necesita es reenfocar la educación desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista tecnológico. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo, por tan
brillante exposición. Y al auditorio, por favor, si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud o algún comentario, hay una pequeña opción en la parte inferior derecha que es de levantar la mano. Y bueno, si levantan la mano se les concede el uso de la palabra para poder intervenir. Mientras tanto, una consulta, Gerardo. Bueno, nosotros hablábamos con Walter Peñalosa, contigo, en algunas reuniones de trabajo, acerca del currículum por competencias y el currículum por objetivos. Y no habremos copiado mal el tema del currículum por competencias y no debimos más bien hacer el reforzamiento o la actualización de ese currículum por objetivos que sí es fácil medir. A ver. Bueno, lo que sucede es que yo no sé quién institucionalmente o personalmente ha confundido, ¿no? Porque no es poner el conocimiento versus los objetivos, no. Las competencias versus los objetivos, no. Cuando se habla de competencias, los muy adeptos a las competencias piensan que solamente hay que ir de frente a las competencias. Y no es así. Lo primero es el conocimiento. Es decir, todo lo que el género humano ha desarrollado, ¿no?, a través de su vida, en miles de años de existencia, sencillamente, ¿no? Bueno, es el conocimiento. Luego del conocimiento vienen las capacidades, es decir, las capacidades psicológicas, ¿no?, y biológicas. Hay que decir, ¿cómo se piensa? ¿Cómo cómo se elucubra, se elabora un conocimiento? Primero es decir, la capacidad en la cabeza. Sabe razonar, sabe recordar, sabe coordinar, sabe aplicar, es decir, está en la cabeza. El aspecto biológico, ¿no? Ya tiene buen pulso, tiene equilibrio, en fin. Entonces, después del conocimiento, se pasa a las capacidades. Y luego vienen las destrezas, es decir, en qué uno es diestro. Y luego vienen las competencias. Pero el gran error está que aquí en el Perú hemos puesto a las competencias versus los objetivos, ¿no? En otros países, ¿no?, siempre hay que ver a dónde queremos llegar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tal vez, ¿no?, la educación de los años pasados estuvo muy influido por el racionalismo. Y ahora en Francia también el racionalismo ya pasó de moda. Estudiando filosofía uno ve pues que Francia fue la cuna del racionalismo. Frente a eso, los ingleses crearon, ¿no?, el aspecto de competencia. Entonces, ahora ya Francia varió, ya no es racionalista, y ahora también ha cambiado para el desarrollo de competencias, de habilidades. Entonces, no es pues eso. Cualquier materia, cualquier actividad humana tiene sus objetivos, pues, ¿no? Es algo innato en el ser humano, ¿no? Tener una proyección hacia el futuro. Es un objetivo. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Dónde está? ¿Cuál es mi misión? ¿Para qué estoy en este mundo? Ese es su objetivo. Entonces, hay que saber lograr esta coordinación entre objetivo y competencia. Ok, bueno, muchísimas gracias, Gerardo. Hay una intervención de Carlo Bedoya. Adelante, Carlo. Muy buenas noches, ¿se me escucha? Sí, adelante. Sí, Buenas sí, noches. sí. Ante todo, felicitaciones para el doctor Gerardo Aizanoa, bastante interesante su ponencia. Mi pregunta va por este lado, ¿no? ¿Cómo debe ser la educación en este contexto? ¿Se refiere al contexto que estamos viviendo del coronavirus? Exacto. Allá. Muy bien. Bueno, casualmente aquí viene una preocupación, ¿eh? Y esta
no quiero que se tome como crítica a la política del actual gobierno. He escuchado con bastante atención y sorpresa lo que dice ya la educación y se verá después. No. Lo más importante en este momento es la educación. ¿Cuáles son los problemas que hay en la sociedad actual? La corrupción. Bueno, nosotros tenemos que, ¿no?, mediante programas educativos, cambiar esa tendencia de corrupción a una tendencia de honestidad en todos los actos de la vida. Aquí en el Perú se tiene la falsa sensación de que para moralizar el Perú hay que dar buenas leyes. No, leyes tenemos y muy buenas. Lo que falta es comportamientos cotidianos de honestidad. Y eso se da en todas en todas las instancias gubernativas. A mí me llama la atención, por ejemplo, que se hacen propagandas muy costosas para ser alcalde distrital aquí en Lima, cuando el sueldo de un alcalde, pues, no pasa de 10 o 15 mil soles, ¿no? ¿Y por qué tanto invierten? ¿Por qué? El otro ejemplo es, ¿por qué demoran tanto los juicios? ¿No? ¿Por qué hay muchos detenidos, presos en las cárceles que todavía no han tenido sentencia judicial? ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Tenemos pues una impregnación de la deshonestidad. ¿Y eso cómo se va a cambiar? Cambiar con programas educativos, pero no desde el hogar, la escuela, la sociedad, en fin. Si uno analiza, por ejemplo, el comportamiento de los gobiernos, ¿no? En el gobierno, bueno, el Poder Ejecutivo, ahí hay ministros, pues, presidentes que metieron la mano, ¿no? Ministros, lo mismo. Presidentes regionales, lo mismo. Alcaldes provinciales, lo mismo. Sí, en los niveles de gobierno, sencillamente. Si hablamos del Poder Legislativo, la prensa se ha informado bastante de que han habido, pues, congresistas corruptos. En el Poder Judicial lo mismo, pues, ¿no? Ahí están los del cuello blanco. Entonces, Perú tiene que reaccionar con eso. ¿Y quién lo va a hacer? El sector educación, pues, ¿no? Y para eso hay que llegar a un estado en que ser maestro es una gran responsabilidad. Ahora, no ser maestro, que enseñe bien su materia y que suscite competencias y se acabó. No. Y averiguemos por qué Alemania es un gran país. Porque ser profesor en Alemania es cosa muy, muy, muy imperiosa, muy importante. Cuando yo estuve en Alemania, me fui y decía profesor, ¿no? Su título, profesor. Y entonces, un día me pusieron doctor, Herr Professor Doctor. Entonces le dije, no, yo soy profesor nomás. No, pero si usted es profesor ya ha pasado por ser doctor, porque aquí un profesor vale más que un doctor. Aquí en el Perú es el doctor. No, sencillamente. Entonces, lo que hay que hacer es que la profesión magisterial sea, pues, ¿no?, la más importante, a la que hay que darle, ¿no?, mucho cuidado. Y ojalá sea así. Bien, hay una siguiente participación de Giner Valentín Lugarte. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. En primer lugar, acto de reconocimiento, doctor, por la calidad de su ponencia. Una primera consulta era, usted mencionó la Ley General de Educación y mencionó también, hizo hincapié en que se había llegado a la norma escrita, pero no al significado que motivaba esa norma escrita. Entonces, la regla, ¿no? Porque en una esquina está la norma que está escrita y por otro, las implicancias o el significado, el sentido que conlleva. Y por ello, en la aplicación de esta regla, que es esta ley tan famosa, la General de Educación,
habría que ejercer conciencia crítica alrededor de cuáles son las situaciones, tanto objetivas como subjetivas jurídicas, que se desencadenan, se despliegan a raíz de esta aplicación de la regla de derecho. Porque a raíz de esa aplicación se desencadena, por un lado, situaciones de deber, poder, potestad, función, y independientemente de cómo las llamemos, ventaja o de desventaja, siempre están en constante reconstrucción y son objeto de reconstrucción por nosotros mismos, claro, tanto por las personas naturales como por las personas jurídicas, que ellas también forman parte de la vida social, cultural, económica de la nación, ¿cierto? Y respecto a este primer punto, las premisas que usted pudiese aportar a este debate que hoy en día, ya que las situaciones jurídicas cada vez más son más diversas, pero también se conjugan en este juego de la aplicación de la regla, ¿no? Que no solamente es escrita, sino también hay un significado subyacente a la norma. Y por otro lado, también hacer reconocimiento de un gran filósofo y educador pedagogo que hubo en España, que era Francisco Giner de Ríos, que con sus famosas instituciones de libre enseñanza nos dio paso al espíritu crítico, pero también remitió a la genealogía y a la reconstrucción histórica de Hegel, claro. ¿Y cuál es su perspectiva respecto, en correlato con esos argumentos, del proyecto educativo institucional, que tiene una guía por parte del Ministerio de Educación, pero que los actos son válidos, pero como que los actos han sido ineficaces o no han dado resultados efectivos, que son la combinación de eficacia y eficiencia, ¿verdad? Porque este proyecto, esta figura jurídica existe, que son los proyectos educativos institucionales, pero que el ejercicio de los actos ha sido ineficaz. ¿Cuál es su perspectiva respecto a estos dos puntos que le acabo de mencionar? Muchas gracias. Bueno, concretamente, ¿no? Usted se ha referido al proyecto educativo nacional. El proyecto educativo nacional que está vigente hasta el 2016, desde el 2016 hasta el presente, fue un proyecto que, bueno, tiene sus bondades, pero tiene un error. Es que cuando hablamos de proyecto, es algo ya concreto. Y este proyecto se caracteriza por de buenas intenciones. Vamos a tener una buena educación, vamos a ser honrados, vamos a ser, en fin, es, digamos, buenas intenciones. Pero eso puede ser, ¿no? Un plan, eso puede ser un deseo, un anhelo. Un proyecto tiene tres capacidades. Tiene que tener doctrina, debe tener concreción, debe tener financiamiento. No es proyecto. Un proyecto debe ser deseable y posible, y bien concatenado de acuerdo al tiempo en que se hace. Ahí hay errores en el sentido de que en planificación somos nosotros muy estrictos. Hay un plan de largo plazo, un plan de mediano plazo y un plan de corto plazo. Y ese plan de corto plazo debe tener un financiamiento asegurado. Si no, no se está haciendo proyección. Entonces, el proyecto educativo nacional fue de buenas intenciones en que todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Pero uno pregunta, es deseable ya. Pero viene la pregunta, ¿será posible? Y esta posibilidad tiene tres áreas. El área de técnica, debe estar bien concebido, bien hecho. 2, el aspecto financiero. Y 3, el aspecto de decisión política. Este proyecto y el que va a venir luego, que todavía está demorando un poco, sencillamente uno se pregunta, ¿y para qué pues? Y tenemos CEPLAN. ¿Quién menciona CEPLAN ahora? ¿No? CEPLAN ha participado en la lucha contra el coronavirus. ¿Dónde está el planteamiento de CEPLAN? Al menos yo no lo he leído porque no apareció en los periódicos, ¿no? Sencillamente. Entonces, hay que ser pues muy organizado en ese sentido. Usted hace referencia a las experiencias españolas. Sí, las experiencias españolas, ¿no? Sobre todo actual, después de Franco, ¿no? Digamos, en la España democrática, han habido buenos emprendimientos,
sencillamente de viabilidad, por ejemplo, ¿no? De fomento del trabajo, de una verdadera democracia. Pero tiene una falla, a mi modo de ver, y que me perdonen mis amigos españoles, ¿no? Su concepción tiene una concepción científica, tecnológica muy elemental. Otros países como Italia, bueno, Francia, Inglaterra, son mucho más propositivos. Y en ese sentido, nosotros aquí en América Latina estamos más pegados a otras influencias. Y uno cuando llega a Francia y le dicen los españoles, el wifi, ¿qué cosa es el wifi? Ah, es el wifi. Sencillamente tenemos otras motivaciones, ¿no? Otras inspiraciones. Yo ahí insisto en que hay que retornar, ¿no?, a las grandes creaciones de la cultura andina. Cuando se habla de proyectos, cuando se habla de programas de desarrollo, tenemos que hacer lo presente que lo sirva al pueblo, en primer lugar. La primera gran tarea que tenemos nosotros es anular esta fuerte estratificación que hay, esta desigualdad social. Junto a Brasil y junto a México, somos el país ¿no?, más estratificado, y eso no puede ser, pues, sencillamente, ¿no? Y mucha presencia de los aspectos económicos. Ahora estamos viviendo una política, ¿no?, de mercado. Yo creo que hay un famoso economista aquí peruano, Germán Alarco, que está planteando, ¿no?, que ya debe haber un cambio. No radical tampoco, ¿no?, pero un cambio en que el Estado sea un Estado más gerente, más propositivo, más orientador. Ok. Bien. Una última reflexión de parte tuya acerca de hacia dónde va la educación peruana luego del Bicentenario. El próximo año cumplimos 200 años de vida republicana, ¿no? ¿Qué hemos hecho con nuestra independencia y hacia dónde va nuestro país, nuestro Estado peruano, en el campo o en el ámbito educativo? Porque ya vamos por más de 199 años de vida republicana, como mencioné, y hacia dónde vamos en el campo educativo. Ya. Es bien difícil contestar la respuesta o contestar esta pregunta, ¿no? Yo plantearíamos bien hacia dónde debemos ir. Ajá. Que vamos a seguir la situación como está ahora, yo diría que no. Tiene que haber un cambio profundo en todos. Y casualmente, si algo bueno ha traído el coronavirus, es que nos ha despertado, ¿no? Nos ha pegado un zamacón ahí, ¿no? Sí, miren. Y bueno, en primer lugar, yo te diría que la educación, y esto es un planteamiento sistémico, la educación tiene que mejorar a la sociedad. Nosotros estamos recibiendo un tipo de sociedad que no es la mejor, que no es la deseable. Entonces debemos elucubrar, ¿no?, una sociedad. Y la educación tiene que orientarse a eso. Pero la educación no debe guardar una cuestión de silencio y de obediencia, sino debe ser más propositiva, mucho más propositiva. Nosotros ahora en este momento estamos muy preocupados por la salud, porque está en riesgo nuestra vida, pues, ya, sencillamente, y eso hay que atenderlo, hay que darle mucha prioridad. Junto a eso, hay que darle una atención también muy fuerte a la educación, pero una educación en primer lugar para la honestidad, una educación para la producción. Debemos ser, ¿no?, un país que debemos dejar de ser un país exportador de materia prima. Debemos ser un país, ¿no?, que sea exportador de, ¿no?, bienes ya, de industria, mejor dicho, ser un país industrializado. Debemos ser un país que tenga más confraternidad. Debemos ser un país que hay un nuevo proceso de regionalización, porque la regionalización planteada por el
ingeniero Fujimori, en que cada departamento es una región, no. El planteamiento del señor Toledo de que una región, ya de un gobierno regional, nace de las elecciones, hemos visto que no están preparados, sencillamente. Hay que conceptuar, ¿no?, un nuevo concepto, un nuevo tipo de región que tenga territorio dominado, que produzca, exporte y que sobre todo tenga fomento su situación cultural y que sirva para la confraternidad. Ese es el punto. Y una educación sobre todo, ¿no?, que yo diría, hay que modificar pues nuestro estilo de exportación. No podemos estar exportando materia prima nada más, ¿no? Sí, bueno, pues exportamos palta. El Perú es conocido ahora por la palta. Dicho sea de paso, es un buen alimento, pero no, tenemos que exportar ya industria, conocimiento desarrollado. La educación debe servir a eso. Bien, muchísimas gracias. A nombre de la Cátedra Bicentenario, a nombre de Sofía, Escuela de Posgrado, y a nombre de los casi 50 participantes esta noche, y esperamos contar nuevamente con tu presencia, Gerardo, en otra oportunidad, con otro interesante tema muy a tu estilo. Un Gracias, abrazo mi querido Willy. fuerte, Hasta un cualquier abrazo momento. fuerte a la Un distancia, abrazo. y reitero el agradecimiento sincero de Gracias. Sofía y de todo el auditorio que asistió esta noche. Muchísimas gracias. Un Hasta la abrazo. próxima. Un abrazo. Gracias. Chao.